Buen día, damos inicio a nuestro primer programa que se llama Se tiene que hablar. No voy a estar sola, voy a estar con Federico, metafísico alquimista, al cual estoy muy contenta de tener aquí. Hace mucho tiempo que tenemos esta idea y recién hoy se ejecutó. Por ahora va a ser de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, pero seguramente en unos días vaya a modificarse. Y bueno, es un espacio donde vamos a tocar diversos temas que justamente se tienen que hablar. En el primer episodio, vamos a decir, o programa, vamos a estar hablando de abusos, ¿sí? Tanto de qué pasa donde hay memorias de abuso, qué pasa con el abusador y qué pasa con las personas abusadas y cómo repercute esta información, qué tipo de problemáticas o de vivencias atraviesa el abusado y qué tipo de pensamientos tiene el abusador y bueno, después lo que lleve el programa. Así que bienvenido, Federico, gracias por estar acá. Gracias a vos, Maylén, pero muy buenos días a todos. Y bueno, es el comienzo de este nuevo y flamante programa que esperemos que tenga mucha repercusión y entremos en el tema del abuso, de los abusadores y de los abusados, que es un mundo tan grande y que muchas veces juzgamos sin tener en mente lo que significa tener esas energías dentro nuestro o lo que sufre cada persona dentro para exponer ese tipo de energía sobre los demás, tanto el que abusa como el abusado. Vos Bien, hace poco me estabas contando y por eso empezó las ganas de tener este encuentro y de tener esta charla de lo que te pasa con las publicidades y de ahí empezamos a hablar de este tema más profundamente y nos dio ganas de hacer algo más profundo. Así que estaría bueno que lo cuentes, así podemos enraizarnos desde ahí y caminar con el público esto que estábamos hablando. bien, bueno, gran pie. Sí, lo que estuvo pasando, ya me pasó hace un año, en esta misma época, y me pasó ahora otra vez, es que comencé a hacer publicidad para lo que es la formación de biodecodificación y está toda la info de lo que es la formación y una foto mía. Bueno, lo que pasó es que varios hombres, muchos, no uno, varios, entran a lo que es el WhatsApp y empiezan a acosar, ¿sí? Poner frases medias raras para lo que es un anuncio de la formación de biodecodificación. Entonces, a mí me cuesta entender ese paso degenerado, digo, habiendo tantas mujeres, habiendo tantas aplicaciones, tantas plataformas, incluso gratuitas de pornografía, de tantas cosas hoy en día, la mente humana perversa, degenerada, ve una foto tal vez de una mujer que les pareció atractiva, bonita, pero que no tiene nada que ver con lo que es el índole, no sé, sexual, o ni siquiera, no sé, provocativo, y la mente humana perversa toca el anuncio, y no solamente que toca el anuncio y dice, oh, mirá, qué linda mujer, sino que va al WhatsApp, y no solamente que va al WhatsApp, sino que ahí manda algún mensaje degenerado, ¿sí? Mi programa, la verdad que me gustaría que no tengamos filtros, ¿sí? Así que preguntas como, no sé, ¿aceptás tanta plata por un polvo? O temas así sexuales, o frases. Ya me ha pasado una vez que hice publicidad en México de recibir hasta imágenes de las partes íntimas masculinas. Entonces, primero es el impacto, porque cae mal. Pero después del impacto, como que queda algo en el pecho. Ayer a la madrugada,
que mi hijo estaba despierto, el más chiquito, automáticamente después de estar 1 hora despierta, agarro el celular en las 3:30 de la mañana, otro mensaje, degenerado. Y por más que yo lo bloquee y haga como que acá no pasó nada, deja un dejo desagradable, una sensación fea en el pecho. Y justamente ayer hablábamos con vos, pensando en este programa, y justamente el degenerado busca degenerar. O sea, el degenerado busca degenerar. Y degenerar es dejar una mancha en algo puro, digamos, dejar como, te dejo mi impureza, a ver lo que haces vos, arreglátela, ¿sí? Y justamente eso fue lo que sentí ayer a la madrugada, fue como una sensación feíta, y bueno, me puse a pensar, bueno, esto no es mío, hay personas que tienen problemas, hay personas que están padeciendo esto es un monstruo gigante, tanto el monstruo que persigue a la persona abusada, como el monstruo que posee a la persona abusadora y la maneja. Así que bueno, hoy quiero hablar un poco de todo esto, pero ¿cómo arrancó el tema de decir, vamos a hablar de esto y esto se tiene que hablar? Fue por esto, por estos mensajes abusivos, algo que no tiene nada que ver, pero ahí están. Y seguramente tengo alguna memoria de abuso, seguramente sí, porque si llegan estos tipos a mi vida, tampoco tengo que decir, oh, ¿qué está pasando? Seguramente tengo alguna memoria de abuso, como a tanta gente le debe pasar. Así que bueno, para comenzar este tema, la introducción es esta, pero hay muchos ítems del cual tenemos que ir hoy, que ojalá se pueda, y si no, bueno, se seguirá hablando en otros programas. Yo creo que lo más importante y lo que hay que recalcar acá es no sorprenderse del abuso, ¿no? Hoy vemos personas que abusan, hoy vemos personas ser abusadas y empáticamente lo sufrimos, sentimos, juzgamos, creamos opiniones arriba de esas personas, de esas actitudes. Y vamos a ser francos con nosotros mismos, ¿desde cuándo existe el abuso? ¿Desde cuándo pasa que las personas abusan de otras o hay personas que sufren abuso? Si nos remontamos al tiempo, desde que tenemos memoria existe el abuso. Siempre hay alguien que ejerce una energía de abuso sobre otros, sea en el contexto que sea, ¿no? Lo podemos poner en escala de grados, en pequeños abusos, hasta los abusos físicos y los más terribles, pero el abuso existe desde siempre y no es algo que nos tenga que sorprender. Es más un tema para entender en lo que a mí respecta, es algo que se tiene que trabajar con la comprensión y en la empatía, y no caer en lo básico de generar una opinión de rechazo, de asco, de inmundicia y generar más, más energía negativa sobre el aspecto en vez de purificarlo o elevarlo o tener una conciencia más amplia de lo que está pasando. Y entender la historia y la vida de cada persona, desde el abusado hasta el abusador, por qué pasó, por qué le pasó, qué sufrió para estar emanando este tipo de energías. Yo creo que una persona que, como bien vos lo decías, intenta ensuciar la esencia de otra, dejar una mancha en ella, es por ley de correspondencia, le corresponde que a él le generaron una mancha en su vida y tiene que replicar esa energía en los demás. Y tanto el que fue abusado, el que tiene esa energía, esa suciedad encima, necesita que le remarquen todo el tiempo que esa mancha la tiene e identificarla en la vida con distintas situaciones que le vengan a mostrar que algo le pasó. Acá creo que hay dos bifurcaciones grandes, el abusado que necesita poner límites en su vida exterior, cuando viene una situación que lo viene a mancillar, que le viene a recordar su primer abuso,
Yo creo que una persona tiene que, esas personas que se sienten abusadas y que toda la vida les tocan situaciones en que son abusados, la vida les está diciendo, pone un freno, es tu momento de que te hagas ver y digas, basta, a mí nadie más me va a abusar, nadie más va a pasar por encima mío, nadie más me va a tocar este cuerpo, nadie más me va a manchar mi esencia. Hasta que una persona no pueda poner ese parate, hasta que no se pueda hacer valer por sí misma como alma, no va a poder dejar que estas situaciones se repitan en su vida. Y después, por otro lado, totalmente distinto, tenemos al abusador que tiene una energía interna que le pide, como un drogadicto, le pide su adicción, le pide mancillar a otras personas, le pide sentirse vivo a través de ensuciar, de provocarle malestar a otras personas, y cuando lo provocan se sienten, se viven ese malestar que sintieron alguna vez ellos seguramente en su infancia, y lo reflejan, lo proyectan en las otras personas. Acá esas personas, que es una tarea más difícil todavía que el abusado, pobres, es ponerse un freno ellas mismas, decirles que no a ese demonio que las habita internamente y decirles, acá no sos vos, no me identifico con esto que una vez fui, y ponerle un stop a todo esto. Estos son, creo que dilemas muy grandes que cuesta entenderlos cuando uno los ve en el día a día, pero que si uno se pone un enfoque y le pone pensamiento encima y les puede poner un grado de conciencia superior a la del inconsciente colectivo que nos rodea, podemos ver, entender y sobrellevar las situaciones de otra forma. Nada más que necesitamos que la víctima quiera dejar de ser víctima y el victimario quiera dejar de ser victimario. Entonces, si nos ponemos a pensar, necesitamos responsabilidad de cada vida para poder elevar estas situaciones. No hay mucho que a veces se pueda hacer desde la afuera, sino que es un cambio interior que necesita cada persona, cada grupo, cada individuo para mejorar, ¿no? el contacto social. No sé vos qué pensás de todo esto. Bien, muy interesante lo que decís y me gustaría explayar aún más. Por eso es como que me fui imaginando en base a toda la información 3 columnas. El abuso, así me lo imaginé, el abuso, cómo se ve colectivamente, que acá hay que hacer mucho hincapié. El abuso, cómo lo vive el abusador. Y el abuso desde cómo lo lleva adelante o cómo lo sufre el abusado. ¿Sí? ¿Cómo se ve el abuso colectivamente? Como vos bien lo dijiste, como rechazo, como algo repugnante. La gente, ¿qué hace cuando piensa en un abusador o en el abuso en sí o en el abuso mundial? Que hoy en día se está hablando bastante y todo el mundo está así, tiqui, 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 condenando, juzgando, odiando, humillando y como hasta poniéndose mal, o sea, ver algo externo, una noticia, una novedad, algo de afuera, algo que pasa, que pasó, y no sé por cuánto tiempo, pero seguramente va a seguir pasando, porque estamos en un área terrenal, un área que o vibra muy bajo o aprendemos a vibrar alto, pero esta escuela terrenal es justamente para padecer, para vivir, para sentir, para experimentar. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando todavía no me respondas, pero ¿qué pasa cuando hay un grupo colectivo de gente, mundialmente hablando, que está viendo, rechazando, juzgando, criticando, condenando? ¿Sí? Eso por un lado, cómo se vive el abuso colectivamente. Por otro lado, hay un ejemplo que yo pongo en mis alumnos de bio, que es un ejemplo fuertísimo, pero que los deja pensando, me deja pensando y me dejó pensando en un momento.
que es, cuando uno piensa en un niño abusado, es estremecedor, es impactante, es muy feo y es fuerte. O sea, si uno se siente corpóreamente, es como que... Y ahora cuando uno piensa en un abusador, en un adulto, hijo de puta, ojalá que te mueras, maldito. Ahora, no nos ponemos a pensar que ese niño abusado es después ese monstruo abusador. Exacto. Ahí es como que la gente se queda, ¿y ahora qué hago? ¿Condeno, apaño, no digo nada, me voy? Es para pensar, porque todo abusador un día fue un niño, inocente, puro, y se perturbó. Y en base a eso, la persona después decide. A veces consciente, a veces inconscientemente. A veces simplemente ya el monstruito se queda adentro atrapado y es lo que aprendió, es lo que vio toda su vida, es lo que padeció, es lo que vio fuera y es lo que reproduce, porque ya está impregnado y va y lo manifiesta con otros pares, otros seres. Que ese es el abusador, digamos, con necesidad de perturbar la vida de otro, con necesidad de dejar impurezas y de generar. Y después está la persona que lo vivió y dice, yo no voy a hacer esto porque esto a mí me hizo mal, esto no es lindo, esto no es bueno y no lo voy a hacer. Pero se carga la otra mochila, la de abúsenme. Y abusan en el trabajo. El abuso no es solamente físico carnal, es que te paguen poco, es que te traten como un boludo, es que te humillen, que te menosprecien. El abuso no es solamente físico, es ser un abusado por la vida, digo yo. A donde vayas, a donde caigas, te van a tratar como poco. Y ahí es donde entra la palabra que vos dijiste, que es límite. Hasta que la persona abusada no ponga límites, he atendido a personas hasta que son abusadas por sus parejas, que dicen la palabra de moda, no, porque mi pareja es un narcisista. Entonces, claro, uno se lava la mano, ¿no? Yo no tengo nada que ver, mi pareja es la narcisista. No, hasta que el abusado o con el patrón de abuso no ponga límites en su vida, el abuso no se corta. Y a veces poner límites es como uno pueda poner límites. A veces es gritando, a veces es diciendo ya no más, a veces es en silencio, pero decís esto a mí no me vuelve a pasar en la vida porque no lo quiero, porque no lo merezco y hago que no pase. A veces es con denuncias, a veces es con apoyo de tercero, como sea, pero se tiene que hacer. Y después está la parte de la columna del medio, la del abusador, que es la más difícil, sinceramente, porque la de un abusador que se dé cuenta que hizo las cosas mal, que se dé cuenta que fue un niño abusado, un niño herido, y que ponga todo su empeño en decirle ya no más a ese monstruo gigantesco, y es un trabajo bastante tedioso, bastante tedioso. Yo no puedo hablar de alguna experiencia porque todavía no me ha tocado. El otro día hablaba con vos y te dije que me encantaría que venga alguien realmente arrepentido de corazón a hablar de ese monstruo y a buscar una luz, a buscar sanación. Todavía no me ha pasado, pero puede que algún día pase. Pero esta ventana y esta puerta está, ¿sí? Y seguramente hay mucha gente que se está arrepintiendo de sus cometidos y que seguramente fue un niño o una niña que la ha pasado mal. Así que no sé por cuál de estas tres columnas querés arrancar. Me importan mucho las tres, en realidad. Las tres son igual de importantes y sé que ya las has mencionado las tres, pero ya que este es un programa que le va a quedar a la gente, me gustaría que la gente tenga como muchas visiones, muchas herramientas y que aprendamos a pensar antes de condenar y a juzgar. Y hoy en día hay muchas personas que se dedican a ayudar a otra persona y que lamentablemente caemos, me incluyo, en el juzgar, en el condenar, en el criticar, ¿sí?
No solamente con este tema de abuso, sino, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, vi a mucho terapeuta asustado. Y ahí me acuerdo yo sin mucha conciencia, ahí arrancando, dije, me parece que esto no, mucho terapeuta con miedo. No digo que uno no pueda caer en el miedo, pero tiene que darse cuenta mínimamente. Cuando hablamos de las guerras, mucho terapeuta hablando de las guerras. Y cuando hablo de terapeuta me refiero a persona que se dedica a ayudar a otras personas, ¿sí? Si estamos supuestamente enfocándonos en una conciencia universal, en la luz y demás, y empezamos a enfocar en la oscuridad, en lo negro, en las cosas que pasan negativas, y estamos en el horno. Y ahora con este tema del abuso, ¿sí? ¿Qué pasa colectivamente y cómo debemos reaccionar nosotros que se supone que tenemos un poquito más de visión y un poquito más de conciencia para que justamente esto cese y podamos juntos, colectivamente, hacer algo bueno para la humanidad? Totalmente, totalmente, un montón de cosas dijiste. Y yo creo que hay una frase que encarna bien todo esto y que es, somos lo que hicieron de nosotros. Todo lo que nos pasó es la persona que somos hoy, y eso es para todos igual, literalmente. Somos una historia que se refleja en nuestras acciones cotidianamente. Somos una historia reflejada en nuestras acciones, y si podemos como humanidad elevarnos a entender a todas las personas por sus historias sin juzgarnos, sin querer meternos en sus zapatos, porque nadie se puede meter en los zapatos del otro, creo que sería mucho más prudente e inteligente que generar opiniones vacías sobre los demás y arruinar tantos escenarios. Yo creo que lo único que puede hacer el inconsciente, a inconsciente colectivo es, esto es la tarea más difícil que nos toca individualmente, tanto como colectivamente, pero creo que es donde tenemos que llevarnos como sociedad o como humanidad, es elevar las situaciones siempre a lo más, a la conciencia crística más elevada que podamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es a que la vida es perfecta, la naturaleza es un equilibrio absoluto. Nosotros capaz que no lo podamos entender porque somos muy pequeños para tener una conciencia tan absoluta, pero todo rige en un equilibrio hermoso y perfecto. Y cada persona que está viviendo determinadas situaciones está con la energía perfecta que en ese momento su conciencia le demanda. Una persona que está sufriendo abuso necesita situaciones que le demanden ese abuso. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad? La maldad no existe. La maldad es una interpretación psicológica de la situación que cada uno personalmente la evalúa y la etiqueta, pero no existe como tal lo maldad, sino que es una situación que se le presenta a la persona y la está viviendo en una situación negativa en su interior y uno la etiqueta, pero en realidad no es que existe la maldad como un ente negro que viene a hacerte algo. Entonces, empatizar con el equilibrio energético es fundamental para poder tener una claridad más absoluta de todo lo que pasa. Un niño, como bien lo mencionaste, que esté pasando por abuso, es una situación horrible y nadie la desea ni la quiere ver, ni la quiere que le pase. Todos creo que no hay una persona que no reaccione empáticamente y no le rompa el corazón, porque nos vamos a nuestros niños, a nuestros hijos, y nadie querría eso. Pero ¿por qué nos ponemos en un plano tan chiquito como el de nuestra visión solamente y no podemos elevarnos a entender que si las cosas pasan es porque tienen que pasar? Y si las podemos evitar desde nuestro perspectiva, desde nuestro accionar, siempre hay que elegir eso. Pero si está fuera de nuestro control y es algo que pasa a nivel mundial, como pasa lamentablemente, tanto abuso, tanto dolor en tantos lugares del mundo en niños, que son cosas que se están poniendo en equilibrio en cada alma. Cada alma está pasando por su situación personal que la está llevando a pasar ese proceso de vida y es una forma de que esa alma crezca
en estas escalones de la vida. Una persona que es abusada, como bien vos lo dijiste, la vida le está permitiendo crecer a través de ese abuso. No lo podemos entender así porque a nadie le gusta, pero es necesaria pasar por esa presión para poder sacar lo mejor de esa alma exteriormente. Y bien vos lo dijiste, porque si nos ponemos a pensar, el abusado tiene mucho más posibilidades de crecer que el abusador. El abusador está encerrado en una vorágine interna que si no hay un ápice de luz que vea y que sienta que se está destruyendo su vida, es muy difícil que salga de ese espiral tortuoso que él solo se trama dentro. Es una espiral de necesidad y dolor, necesidad, dolor, necesidad, dolor, y aunque lo ejerza por fuera y esté sometiendo a otras personas y haciéndolo pasar, hay un infierno adentro que uno capaz que no puede ver, pero hay un infierno que él no puede apagar. Y ese es su castigo más grande, vivir ese infierno. Y sí, por fuera vemos una persona que es mala y está destruyendo otras vidas, pero adentro de ese infierno les puedo asegurar que quema más que al otro que está siendo abusado. Y eso no lo podemos ver tan fácilmente, no se puede ver. Y, y estaría bueno, yo creo que parte de poder curar esa parte de la humanidad, esos monstruos, es empatizar con esos demonios, esa gente que tiene un infierno adentro, y en vez de juzgarla, de destruirla, entenderla. Yo no te digo que acompañarla. La ley humana está y va a tener su castigo humano, seguro, y la ley divina está y va a tener su castigo divino, pero nosotros como personas podemos entender, elevar nuestra conciencia y como primera herramienta, y esto es un pensamiento personal y es una práctica personal también, porque no te digo que soy un santo y devoto, que puedo hacerlo, pero es lo que intento siempre, es intentar no juzgar, intentar elevar el por qué le está pasando esto, por qué está haciéndolo, por qué tantas personas están, te generan ese abuso, tal cual lo contabas vos con tus publicidades. ¿Qué le pasa a esa persona para querer hacer eso? ¿Qué le pasa a esa persona para querer generar un malestar en la otra sin que nadie lo haya ni mirado ni dicho algo, sino que solamente quiere ensuciar, quiere molestar? Entonces, ¿vos qué podés? Sentirte molestado, rechazarlo, insultarlo, y esa persona logró su cometido. Ese demonio que tenía dentro perturbó a otra persona y le diste alimento. Le acabás de dar de comer a ese demonio y él está feliz. Entonces, capaz que si reaccionarías distinto y lo mirarías con empatía y uno le diría, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? ¿Dónde está tu dolor? Capaz que no te digo que esa persona se salve, no te digo que esa persona cambie, pero lo vas a confundir. Estoy seguro que se va a sentir en un lugar donde nunca se sintió, que es que alguien lo compadezca a pesar de todo su monstruosidad. Capaz que cuando muestra su peor cara y alguien lo mira a los ojos y le demanda otra cosa que no sea odio, no le quiere devolver lo mismo que está dando, capaz que ahí se genere un cambio, capaz que ahí se pueda hacer un ápice de luz. Dicen que en una habitación totalmente oscura, aunque vos quieras sacar la oscuridad para afuera y pongas a 10 personas queriendo expulsar esa oscuridad, nadie la va a poder sacar. Pero si entra un mínimo rayito de luz, la habitación se ilumina. Entonces es importante que a veces lo más chiquitito, lo más chiquito de una virtud divina, de dar algo sin esperar nada a cambio, o si poder ver dar amor o querer entender, a veces esos mínimos ápices de luz alcanzan para iluminar todo un cuarto muy, pero muy oscuro. Y creo que a nivel colectivo es lo que nos toca, e individual. Y individualmente primero, porque colectivamente lo colectivo somos todos. Entonces, si yo individualmente cambio, capaz que con mi ejemplo puedo contagiar a otro y ahí empieza un cambio sideral hasta que todo el inconsciente colectivo cambie. Pero si no hay un cambio interno de uno por cómo
por cómo juzga, por cómo genera opiniones, por cómo mira al otro. Yo no creo que pueda haber un cambio colectivo, sino hay primero un cambio individual que genere una onda vibracional y cambie este estado de conciencia en el que estamos anclados. Eh, Eso, no sé qué opinas al respecto. Es muy lindo escucharte y ver como otra visión, que sé que quizás suena un poco complicada, vamos a ver después qué nos dice la gente, ¿no? Cuando te escuche, pero parte de lo que es tu misión de vida, el alquimista, por ahí mucha gente ahí se pregunta, ¿qué hace un alquimista? Y es un poco esto, el de transformar. ¿Cómo es? ¿La esencia o qué es lo que se transforma? No sé cómo decirlo. La alquimia se conoce por cambiar el estado de la materia, Ahí está, estaba ahí. vagamente, pasar un estado de bronce a oro, cambiar la composición de la materia, del metal, así se conoce, pero siempre fue un simbolismo real porque es pasar de lo inmundo a lo divino, de pasar los estados mentales a algo más puro. Yo me puedo quedar en una opinión baja o puedo intentar trabajar en mí para cambiar esa química y poder ver la realidad desde otra forma. Y el alquimista lo que busca es eso, cambiar la mente por algo siempre más sutil, por algo más elevado. Si Dios nos ama a todos, si Cristo vive en todos nosotros, si Jesús nos enseñó el perdón, si hay que entender y comprender a todo lo que nos pasa. Entonces es el trabajo que tiene que para mí hacer una persona siempre, a pesar de cualquier situación o momento que esté viviendo o persona que vea, elevarlo, 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 hasta entenderlo y ver a Dios en todo lo que se pueda ver, ¿no? En cualquier situación, en cualquier persona, en cualquier forma, poder ver por qué está pasando eso y encontrarle la situación más divina. Y sí, somos humanos, somos personas y nos va a generar dolor, nos va a generar a veces las situaciones exteriores, no te dejan mucho para sentir porque la verdad que te atrapan y uno genera opiniones en base a todo lo que vivió en su vida, a todo lo que sabe y le dijeron. Entonces estás en un cuadradito muy chiquitito para formar opiniones. Así que tenés que salir de ese cuarto y volver a lo que uno sabe o lo que uno quiere saber capaz, porque no hace falta que sepas, pero tiene que haber algo más. Detrás de todo siempre tiene que haber algo más. Detrás de cada situación tiene que haber algo más, porque siempre hay algo más que no lo sabemos, está fuera de nuestro alcance, de nuestra percepción, pero está ahí. Y nuestro más sentido más grande, lo que nos conecta a eso es querer buscarlo siempre. Yo creo que el que busca no tiene sentido de que lo va a encontrar enseguida, pero tiene que permanecer en esa eterna búsqueda y querer entender, querer elevar las situaciones a un grado más amplio. Y el alquimista en base busca eso, cambiar la composición del pensamiento básico y elevarlo a algo mucho más sutil, mucho más amplio, mucho más el espíritu que se magnifique ahí, ¿no? Más o menos eso es lo que busca un alquimista. Bueno, ahí se entiende también tu perspectiva de vida eh, y tu mirada hacia todo. Creo que para alguien que no lo practica tanto o que estamos acostumbrados lamentablemente socialmente a la crítica, a la condena, al juzgar, se nos va a hacer un poco más difícil, pero qué maravilloso poder observar y poder adentrarnos en otro pensamiento, para que el que realmente quiere un cambio favorable en su vida, porque todo comienza adentro, en nosotros mismos, podamos ser mejores personas para la humanidad. Siendo mejores nosotros, vamos a poder dar algo más lindo afuera. eh, y por sobre todo, la gente que trabajamos con otras personas, es necesario
nos vamos a equivocar mil veces vamos a caer, mil veces va a saltar el ego, mil veces vamos a encontrarnos criticando a alguien, inconscientemente, sin querer. Ahí es donde tenemos que mordernos la lengua y volver a pensar. Ese es nuestro gran regalo humano, que podemos razonar, que podemos volver a nuestro eje y decir, bueno, no, para ver, voy a tratar de ver la otra cara a esto. Voy a tratar de ver a Dios en esta situación. Bien lo dijiste, Dios vive en todos nosotros. El Maestro Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, a poner la otra mejilla. Entonces, siempre en todo hay otra verdad que uno a veces no quiere ver o no está viendo. Y qué lindo cuando hace un rato dijiste que el abusado tiene mucha más chance de crecer, digamos, de evolucionar. ¿Y cuánta gente me llega a mí a consulta? Yo siempre digo que de 10 consultas, 8 hay abuso. O sea, gente abusada, no importa sexo, mujer, hombre. A veces por ahí se piensa que la mujer tiene más chance de ser abusada y el hombre exactamente igual. Acá nadie zafa. Y son personas de mucha luz. O sea, son personas que aún así toman esas partes rotas, aún así entienden que son una parte de su historia, no es su historia completa, que su vida no quedó en ese abuso, y que toman herramientas hasta para ver a ese abusador consciente o inconscientemente, mentalmente o de la forma real, porque muchas veces los abusadores son de la familia y los tienen que seguir viendo, y entender, aceptando esa historia, tratando de transformar esa herida en algo positivo. Y tienen hijos y tienen sobrinos y son incapaces de volver a repetir esa historia que los hirió. Y hasta son personas que se quieren capacitar y preparar para asistir a otro ser humano, que seguramente les va a llegar más abusos. O sea, hay muchísima luz. Entonces, si lo vemos de este lado, hasta el abusador se convierte en un gran maestro, que Literal, hasta nos dejó un gran regalo. literal, literal. Impresionante. Totalmente, totalmente, totalmente. Em, Me dejaste pensando. Es impresionante esto, cómo el abusado es el primero que perdona, el que sufrió es el primero que puede elevarse sobre la situación y poder abrazarla. Mientras que el abusador, que viene a traer esa maestría al abusado, sigue en el castigo, porque muy pocas veces puede salir de eso. Hay, sí los hay, pero no son la mayoría, lamentablemente. Como bien vos decís, siempre el que viene fue alguien que sufrió y nunca el que hizo sufrir. Nunca vinieron a decirte, che, me pasa que no me perdono por esto. Muy pocas personas pueden elevarse a ese salto cuántico de poder verse y decir, vos no sos mi identidad. Vos no sos, todo lo que hice no sos yo. No sé si se entiende, pero es muy difícil encontrar esas personas, mientras que el que padeció quiere dejar de ser el que padeció, quiere dejar de ser esa persona, quiere ver al otro, al que lo lastimó, poder perdonarlo y poder vivir la vida sin esa herida que le quedó. Así que eso es impresionante. Y llevando estos temas de nuevo, me gustaría entrar en un tema muy, muy, muy amplio y capaz que muy difícil de entender y razonar, porque esto nadie lo sabe, ni yo, ni nadie, no tenemos pruebas, pero a veces, como no podemos tener pruebas de lo que significa y es la vida, podemos elegir qué creer para que esa base de creencias sea un lugar lindo de habitar, ya que no sabemos qué pasa después de la muerte, qué es lo que le pasó al otro para qué. Entonces, como no podemos, no vamos a tener certeza en esta vida de lo que hay después o no,
podemos crear nuestro mejor panorama para donde habitar sea agradable. Y elegir, yo por lo menos elijo la creencia de que cada alma viene a aprender y tiene su karma, sus acciones que pagar en esta vida que les enseña determinado camino para que se vuelva a encontrar con eso que alguna vez fue. Entonces, cuando vemos niños sufrir, capaz que ese niño, me quiero imaginar, lo pongo en la propuesta, en otra vida hizo sufrir a mucha gente. Y hoy como alma le toca padecer sufrimiento para equilibrar esa energía que alguna vez emanó. Y hoy lo vemos y no podemos entenderlos como perspectivas individuales, pero ahí está, la verdad se está desenvolviendo perfectamente. Y esa alma tiene su oportunidad de crecer, va a tener sus pruebas, va a tener sus decisiones, va a tener todo un camino de cosas que la van a hacer llevar a capaz que en otra vida, tenga una vida sensacional y hermosa, en donde crecer personalmente, en donde poder ayudar a otras almas y en donde elevarse después hacia el Padre, me imagino yo, y eso me gusta creer eso, me gusta creer que todos los caminos son perfectos y se están equilibrando todo el tiempo porque no hay maldad, solo existe en nuestra psique la maldad, en nuestra percepción existe, pero no es un ente negativo que nos quiere venir a castigar, sino es una percepción psicológica que nos autocastiga en el malentender de la vida. Muy difícil, capaz que todos estos temas, poder elevarlos y querer verlos con amor, cuando capaz que uno padeció tanto y no puede salir de ese sufrimiento. Pero el sufrimiento nos invita a salir de él solamente, o a vivir enredados en él. No hay más opciones. O vivís enredado en tu sufrimiento y seguís padeciéndolo hasta el fin de tu día, o lo intentás entender, elevar y salir de él. Y buscas en dónde vivir y en algo más lindo. Así que no creo que nada pase porque no tenga que pasar. No creo que nadie esté castigado toda la vida, sino que son decisiones personales la que le muestran las salidas, tanto el que fue abusado, que tiene la posibilidad de decir basta, esto no soy yo y salir adelante, tanto como el abusador que puede llegarle un ápice de luz, algo que lo cambie y ver absolutamente distinto todo lo que hizo en su vida y querer cambiar, porque esa persona puede cambiar, no tenemos que castigarla por un pasado, porque solo existe un tiempo y es el presente. Lo otro es historia y el futuro nadie lo puede saber qué nos tiene preparado para nosotros. Así que como sociedad nos toca poder salir de todo de esta vorágine de pensamientos y de opinabilidad hacia estos sectores y solamente involucrarnos en elevar las situaciones a un paradigma mucho más lindo, mucho mejor, no solo para mí, sino para mi entorno. Si yo lo veo distinto, ¿cómo lo va a ver mi hijo? Si mi hijo lo ve distinto, ¿cómo lo va a ver el suyo? A veces con un cambio tan chiquitito se desarrolla un cambio generacional. Qué hermoso, sonó como un poema, qué lindo. Y escúchame, ¿qué podés decir o qué podemos decir? Porque en este caso voy a tener que pensarlo yo también. Pero ¿qué le podemos decir a aquellas personas que no perdonan un abuso? Esas personas que están con bronca, con resentimiento, que encima el ver noticias o cosas de afuera les choca, les duele, les pesa. Hay casos, por ejemplo, en los que incluso eh, la persona abusada no se queda embarazada. ¿Qué se le puede decir en casos donde no hay perdón? Y que por ahí la persona quiere, pero no lo encuentra. Y hay bronca, hay dolor, hay resentimiento, y que encima se cae como en un victimismo eterno. Mira lo que me pasó y lo padezco, lo sufro, sos un hijo de puta, maldito. Eh, ¿qué tenés para decirle a esa persona que también las hay y muchas?
Y es un estado el más normal de los estados, me parece. Y creo que hay que saber, y esto no lo digo, quiero que se quede bien claro que no lo digo desde un estado donde yo no lo sufro. Yo soy una persona y me agarro mis broncas y mis enojos, y yo creo que la bronca, el odio, el resentimiento son venenos que se toma uno mismo. Lamentablemente no es que con tu odio le estás generando algo a la otra persona, la otra vive en su universo, en su mundo y está sintiendo y padeciendo lo que él en su psicología habita, pero la realidad es que tu odio, tu bronca, tu resentimiento es un veneno que te estás tomando individualmente y te está matando a vos. No está haciendo nada a nadie, capaz que sí, está también lastimando a los seres queridos que te rodean, que te comparten con vos la vida y lamentablemente se envenenan un poco con tus estados de ánimo, con el veneno que soltás, pero no es algo que lastime al victimario, por así decirlo, no podés castigar con odio a otra persona. Capaz que la otra persona está viviendo lo más tranquila y vos te estás envenenando pensando en esa persona, pero el único que se estaba envenenando y castigando es tu organismo. Sos vos, te estás padeciendo el veneno. Tu psicología te está aniquilando. Y no lo digo con empatía porque yo no, voy a ser sincero, no sufrí agravios físicos tan grandes como para decirte, es fácil superarlos. Yo no lo viví, gracias a Dios, no me tocó pasar por ese sendero. Pero en distintos grados todos sufrimos un abuso o todos sufrimos algún tipo de evento que nos marcó y lo padecemos. Yo, por mi parte, descubrí que odiarlos o enojarse con esos eventos no genera ningún bien, sino poder entenderlos, poder elevarlos, es el camino más fácil a dejar de sentir psicológicamente y emocionalmente y físicamente cualquier estado negativo. Querer cambiarle el estado, querer cambiarle el entender por qué esa persona accionó así, por qué me hizo esto, qué le pasó en su vida que lo llevó a que a mí me haga esto. ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Qué le pasó a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos para que a mí me esté pasando esto? ¿Por qué estoy tomándolo de esta forma? ¿Por qué estoy odiando tanto de esta forma? Si uno no se hace esas preguntas, es difícil encontrar respuestas, porque las respuestas le van a venir a uno. Uno tiene que querer saber algo como para que le llegue una respuesta de algún otro lado, y creo que ese es el trabajo que tenemos que todos, en cualquier situación, evento, grado, hay que hacerlo. Y esto me lo estoy diciendo a mí, para no caer en estados psicológicos negativos, en estados emocionales negativos. Nuestra historia pasada está ahí para hacernos crecer, pero la podemos usar para castigarnos todo el tiempo por lo que nos pasó una vez y estar viviendo en un pasado que ya pasó y no tiene nada que hacer en este ahora, pero nos está destruyendo el futuro. Un futuro que se hace con lo que estamos haciendo hoy. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Trabajar para mejorar y cambiar el sentido de las cosas? ¿O vamos a envenenarnos con el pasado y que mañana estemos igual, pasado estemos igual y generar esas situaciones? Porque seguramente estando vibrando en esos estados generamos más situaciones de esas y las repercutimos en los demás que nos rodean, capaz que en nuestros hijos, en nuestros seres queridos que nos rodean, seguimos en este círculo vicioso. Porque hasta que la luz no llega, esto se va a repetir, 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 hasta que alguien aprenda. Si no se aprende, no se puede dejar de repetir. Si yo me caigo con una prenda, con una piedra, y vuelvo al mismo circuito y me caigo con la misma piedra, y vuelvo a mi... Si no aprendo a esquivarla o a verla de otra forma o a correrla del camino, el destino me va a hacer chocarme todo el tiempo con la misma piedra. Muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Pero yo creo que si uno quiere, lo primero es querer. Y desde ahí accionar. Y desde la acción se viene el cambio. Es matemática simple, muy difícil de hacer, pero no significa imposible. Si pudimos llegar a ensuciarnos tanto, también se puede llegar a limpiarse tanto. Es cuestión de trabajar en eso
constantemente y no perder el eje. Si uno se pierde en la vorágine social, de la opinología común, de la gente, de las noticias, de los estados negativos, de juzgar, de la opinión del vecino, de la bronca, de la familia, si estás en ese estado psicológico, vas a vivir en ese estado psicológico, pero uno tiene que salir de esa jaula y ver más allá. Cada uno elige dónde habitar, y si querés elegir el mal como el mal como un lugar de desequilibrio y de sensaciones negativas, ahí vas a estar, es tu creación. Y si elegís algo mejor, es también tu elección y tu responsabilidad. Yo creo, la libertad viene de la mano con la responsabilidad. Más libertad querés, más responsabilidad tenés que tener. ¿Querés ser libre, libre de todos tus padecimientos? Sé muy responsable con lo que pensás, con lo que sentís, con cómo accionás. Si vos sos muy responsable de todo lo que pasa dentro tuyo, la libertad vas a ser un pájaro. Ahora, si sos una víctima de todo y tu responsabilidad es nula, vas a estar preso. Tu libertad va a ser la misma que la de un pájaro enjaulado. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por Gracias a vos. compartir, por tu sabiduría, por tu explicación tan linda, tan detallada, tan profunda, y que cómo traes en palabras sutiles algo tan profundo y algo que seguramente tengamos que aprender a poner en práctica y aprender a ejecutarlo, pero si ya está en nuestro radar esta información, podemos hacerlo, ¿sí? Así que muchas gracias. Voy a dejar un decreto para empezar a limpiarnos, para limpiar nuestra psique y para limpiar al mismo tiempo el estado de la humanidad, ¿sí? Se puede decir limpiar la tierra, de la densidad humana, de la masa de los humanos. Es cortito, todos los días quiero dejar un decreto nuevo. Se me iban ocurriendo otros al pasar el programa, pero no tengo el cuaderno en mano ahora y no lo sé bien, pero hay uno que dice así: yo soy la ley del perdón, y la llama violeta transmutadora de todos mis errores pasados y presentes, y de todos los errores de toda la humanidad. Fíjense que la ley del perdón es una ley amorosa, un regalo divino, y que primero me estoy poniendo yo. O sea, primero mis errores pasados y presentes, y después coloco el de toda la humanidad. Y la llama violeta transmutadora que justamente limpia el karma de los humanos, limpia nuestro karma. Es un gran decreto que hace mucho no utilizaba, antes lo utilizaba previo a las sesiones y después de las sesiones. Qué bien, qué lindo regalo me hacía. Hace mucho no lo estoy utilizando, pero siempre es un buen momento para volver a recordar y volver a ejecutar. Así que yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de todos mis errores pasados y presentes y de todos los errores pasados y presentes de toda la humanidad. Gracias. Hermoso, hermoso decreto. La verdad que precioso tener ese tipo de herramientas para poder salir de esas compulsiones sociales, colectivas, individuales que nos apresan. Y eso tiene que saber la gente, que hay herramientas por todos lados. Herramientas hay por doquier para poder solucionar, elevarse, salir. Están ahí esperando que las usemos. Y nuestro trabajo es usarla, nuestro trabajo es salir de la zona de confort que habitamos y experimentar cosas nuevas, probar cosas nuevas para tener un pensamiento nuevo, si no estamos esclavizados. Y me encantaría mencionar, porque me faltó decirlo, vos mencionaste muy bien lo de los terapeutas, porque como personas podemos estar
equivocarnos y generar opinabilidad y estar sesgados. Pero el terapeuta tiene la obligación de tener un sentido de empatía mucho más alto, un sentido de empatía mucho más profundo, porque siembra pensamientos en los demás. Y cuando sembramos pensamientos, tenemos que ser muy responsables, porque hay una persona del otro lado escuchándonos y creyendo en lo que nosotros decimos. Entonces nuestro nivel de empatía tiene que ser divino. Tenemos que sembrar pensamientos de amor, de perdón, de entendimiento, no de rencor o de más opinabilidad básica, mundana, por así decirlo. Si eso no lo hace un terapeuta, no está cumpliendo el rol de terapeuta. Si un terapeuta tiene miedo, no está cumpliendo el rol de terapeuta. Si un terapeuta está sintiendo enojo y lo está emanando a sus consultantes, no está siendo un buen terapeuta. Es fundamental que el terapeuta siempre tenga una visión elevada y si no sabe cómo accionar, por lo menos ser lo más alejado del tema y no generar opiniones negativas o pensamientos discordantes en la otra persona. Así que te dejo con eso, con ese pensamiento de que no pude reforzarlo antes. Y nada, un hermoso programa para ser el primero. Gracias a todos los que lo vean. Gracias, Mailén, por invitarme. Gracias por este nuevo ciclo que espero que perdure en el tiempo. Y nada, te dejo con las últimas palabras y bueno, gracias por todo. Qué lindo lo que dijiste y es tan cierto. Y sí, yo creo que el terapeuta tiene que tener la mente neutra y limpia. Cada vez que vaya a explicar algo, a enseñar algo, a tener una conversación, debe tratar, al menos, tratar, porque somos humanos y no somos perfectos y tenemos problemas y conflictos todos los días, pruebas todos los días, pero si uno no tiene la mente ahí, en alerta al menos, que la mente en alerta te avise, che, Mailén, la estás pifiando, y Mailén, ¿qué hace? Vuelve. Y trata de enmendar ese error, o trata de decir, mira, Mailén, estás yendo para tus propios pensamientos. Apacigua la mente. Deja el ego de lado. Trae una mente tranquila, neutral, y así vas a poder enseñar con el ejemplo. Y lamentablemente, hoy en día hay mucha gente haciendo esto. A veces también caigo en eso, pero digo, el hecho de tratar y de tener la mente como que te avise en alerta, hace que uno pueda mejorar en lo que tanto nos gusta hacer, que es esto. El área terapéutica es grandiosa, es magnífica, pero necesita gran responsabilidad. Todo don requiere gran responsabilidad también. Exacto. Así que, bueno, nos vemos mañana en un próximo programa que después vamos a decir de qué se va a tratar. Adiós. Nos vemos.